Buenas tardes. Muchas gracias, señor Petit-Bot, como siempre, por las palabras de bienvenida y que me siente aquí como en mi casa, que es lo que realmente hago. Estoy un poco afónico porque estoy un poco acatarrado, pero creo que se me entenderá. Me han dicho antes, así de pasada, que me dé prisa con mi exposición por lo de la Champions. Y entonces he consultado mi aparato y he visto que juega el Atleti. No sé si hay muchos aquí del Atleti que quieran ver a partir de las 9 en la televisión el partido contra no sé quién, contra Borussia Dortmund, que no es mi equipo, por cierto. Yo a este equipo de la Cuenca del Ruhr no me cae muy bien. O sea que incluso hago votos porque el Atlético de Madrid gane el partido de hoy y iguale a puntos. Tal. Bueno, o sea, me tengo que dar prisa. Me la daré, pero sin que esto vaya a costa de lo que quiero decir de forma sustancial, porque, como bien se ha anunciado aquí, mi objetivo siempre es que vayan ustedes luego a casa con algo para reflexionar, ¿no? O si el día de mañana abren un periódico y ven titulares que tengan que ver algo con lo que voy a hablar luego, hoy o ahora, para que puedan calibrar, digamos, lo que está leyendo en la prensa o oyendo en la radio o en la televisión. Y hoy toca el tema del proteccionismo, que es posiblemente una de las amenazas más serias que hemos vivido desde hace ya bastante tiempo para la actividad económica. Bueno, históricamente hablando, a lo que siempre uno recuerda fue lo que ocurrió en los años 30, ¿no? del siglo pasado, después de la gran crisis. Esta vez también hemos tenido una gran crisis, no tan grande como la del 29, pero también crisis. Y por aquel entonces, pues, empezó toda esta espiral proteccionista, porque cada uno quería, digamos, posicionarse a costa de los demás. Y el resultado, pues, se llama Hitler y Segunda Guerra Mundial. No es que yo vaya a decir ahora que vayan a tener otro Hitler, yo con uno tenía suficiente, muy aparte que no era alemán, era austriaco. Y guerras tampoco queremos, pero quiero que sepan que esto es un tema muy, muy serio, muy, muy serio. Y nos viene justo en un momento en el que la actividad económica europea está perdiendo fuelle. Es verdad que todavía en este año podemos estar más o menos tranquilos, tenemos una expansión razonable según todas las estimaciones y previsiones del Fondo Monetario Internacional y de organismos nacionales, pero ya todos han bajado sus previsiones y además tenemos una serie de riesgos adicionales que no están, digamos, calibradas por estos trabajos del Fondo Monetario y otros, diversos shocks negativos, como el tema del Brexit, ¿no? Lleno de incógnitas, que no sabemos lo que va a ocurrir. La deriva en Italia, ¿no? Con un gobierno populista y euroscéptico, ¿no? Italia es otra cosa que Grecia. Italia es un peso pesado, ¿no? Y si las cosas en Italia no quedan bajo control, si ahí se imponen los planteamientos actuales de la extrema derecha y la extrema izquierda, no me atrevo a hacer un pronóstico sobre el futuro de la eurozona. Luego tenemos aquí en España, que tienen un gobierno, sí es verdad, tienen un gobierno, pero no sé si gobierna, desde luego nadie sabe cuáles son, digamos, sus
planteamientos sobre futuras económicas y fiscales a largo plazo. Tenemos a Alemania, con un gobierno de gran coalición, la señora Merkel, prácticamente contra las cuerdas, después de los batacazos en los dos últimos comicios regionales en Baviera y en Hessen. Y bueno, ya todos sabemos que Merkel, como jefe de su partido, va a desaparecer, pero posiblemente desaparezca también antes de lo previsto como canciller. Y eso significa para Europa que falta el hasta ahora liderazgo alemán junto con el francés para llevar adelante la integración europea. Y más de un crítico de la señora Merkel, que en el pasado siempre decía que imponía ahí sus políticas de austeridad y de reformas estructurales impopulares y no sé qué y no sé cuántos, a lo mejor va a sentir que falta eso, ¿no? Se nos va el Reino Unido, se nos va la señora Merkel, queda el pobre presidente Macron, no sé, el pobrecito ahí solito, pues tampoco podrá, digamos, mover mucho. Es decir, que vamos también hacia un periodo un tanto de estancamiento, digamos, en la integración europea, lo cual tampoco es bueno. Y luego tenemos los problemas de la subida del petróleo y tal. Todo esto lo tenemos ya, y todo esto ya son riesgos a la baja en cuanto a crecimiento económico y empleo en todos nuestros países de la Unión Europea para el próximo año. Y a esto ahora se le añade el proteccionismo. Tenemos que entender que si el proteccionismo o si la amenaza del proteccionismo viene de Estados Unidos, viene de un país con el cual la Unión Europea ha creado durante décadas, desde el término de la Segunda Guerra Mundial, Plan Marshall y todo esto, unos vínculos económicos muy, muy estrechos, tanto en materia de comercio exterior, como en materia de inversiones, como en materia de movilidad de personal, de personas cualificadas, científicos, etcétera, y todo recíprocamente. O sea, estamos muy, muy, digamos, integrados de alguna forma. Y si estos vínculos ahora pues se ponen en entredicho, que duda cabe, que esto tiene que tener sus repercusiones negativas para nuestras economías. No sabemos si realmente Estados Unidos se va digamos, convertir en un Estado proteccionista. Eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Donald Trump ha pasado de la retórica al principio de su mandato a la acción. Y ha empezado con aranceles punitivos, primero contra China, otros países emergentes, luego también contra la Unión Europea, en acero, aluminio y tal. Amenaza también con aranceles adicionales sobre la industria, sobre la importación de automóviles, explícitamente dirigido contra la industria del automóvil alemana. En cierto modo es sorprendente si uno sabe que la industria del automóvil alemana tiene grandes fábricas de producción en Estados Unidos, es uno de los grandes empleadores en Estados Unidos, es el principal sector de exportación de automóviles desde Estados Unidos a países terceros. Esto a Trump no son tonterías de estadística y tal. El caso es que hay que frenar importación. ¿Y cómo reaccionamos nosotros en Europa? Bien, la Comisión Europea primero ha hecho lo que se hace en estos casos, es denunciar estos comportamientos ante la Organización Mundial de Comercio para poner en funcionamiento lo que llamamos el procedimiento de disputa internacional. Es una forma de buscar algún acuerdo y tal, eso es lo que ahora está en marcha. Y luego también ha hecho lo que dice cualquier manual de economía, de considerar ella misma, o sea, nosotros mismos, la Unión Europea,
la imposición de aranceles de retorsión, como se llama esto en la jerga económica. Es decir, si tú me pones a mí un arancel y me haces pupa, yo te pongo también un arancel y te hago pupa a ti, y a ver si nos ponemos de acuerdo y dejamos de hacernos daño los unos a los otros. El problema con el que se ha encontrado la Comisión Europea es que no sabe por dónde actuar. Porque nosotros no somos grandes importadores de productos manufacturados de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué hacemos? Y ahí está lo que se le ha ocurrido a la Comisión Europea, un arancel sobre motos, Harley Davidson, sobre el whisky, bourbon y un poco más, cositas de estas. Porque lo que realmente, digamos, importamos, entre comillas, es lo que nos ofrecen las grandes plataformas del Internet, ya sea Amazon, ya sea Microsoft, ya sea Facebook, y todo esto no se presta a una política arancelaria convencional. Y por lo tanto, hasta ahí Trump tranquilo. Digo, pues otros bien. Me molesta que le pongas un arancel al whisky bourbon, pero bueno, allá tú. Otro cantar es si prosperan las ideas que maneja la Comisión Europea, también el gobierno actual español, de introducir un impuesto digital sobre la facturación de publicidad online, sobre la venta de datos de usuarios, sobre operaciones de plataforma de Internet, etc. Porque esto sí, esto la administración estadounidense podría interpretarlo como un arancel especial y un ataque especial contra grandes empresas norteamericanas, las que acabo de mencionar, y entonces hacer algo equivalente también contra empresas electrónicas europeas, que también las hay. Y entonces sí, estaría el conflicto comercial sobre la mesa y escalaría mucho más de lo que hasta ahora pensábamos, porque afectaba solo el acero y el aluminio y algunos productos más y los automóviles, ¿no? Pero aparte de esto, el pensar en un impuesto digital, y ya con independencia de los conflictos proteccionistas con la administración norteamericana, no me parece una política muy racional, como lo definí en mi última intervención aquí, ¿no? Porque de lo que se trata no es de aumentar la fiscalidad sobre un sector de futuro, como lo es todo lo relacionado con la digitalización, y de obstaculizar la aparición de nuevos modelos de negocio, de emprendimiento, etcétera, sino todo lo contrario. Y si estas ideas prosperaran, por las razones que sea, de introducir un impuesto digital, mucho me temo que estamos respondiendo mal a los cambios de la época y que vamos a terminar dependiendo tecnológicamente de Estados Unidos y de China. Y por lo tanto, debería ser de interés de todos de escalar y evitar una guerra comercial. Todos sabemos que en una guerra comercial perdemos todos. La relación real de intercambio empeora y todos empobrecemos. Las empresas exportadoras pierden negocio, pero no solo directamente, como se suele decir y se suele escribir en la prensa, sino sobre todo también indirectamente, porque se rompen las cadenas de suministros de piezas y componentes. O sea, lo que antes denominaba vinculación económica transatlántica, son estas cadenas que están ya ahí y todos le ponemos a todos. También es otra forma de la globalización, si ustedes quieren. Y luego puede haber un agravante adicional en los mercados financieros, por supuesto, y con todas las consecuencias de volatilidades, de cambios erráticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final queda China, incluso. Como ustedes saben, China es el mayor acreedor de los Estados Unidos. Y como los chinos piensen en vengarse,
porque Trump les está constantemente dando patadas en la espinilla. ¿Y cómo podían vengarse? Pues bueno, podían dejar de adquirir bonos soberanos estadounidenses, es decir, dejar ya de financiar los déficits presupuestarios de Estados Unidos, o incluso vender en gran escala los bonos que tienen, y ya con eso tendríamos la crisis y el caos financiero servido, como lo tuvimos en 2008, incluso podía ser peor. Y el Banco Central Europeo prácticamente ya no tendría margen de maniobra, como los tipos de interés son tan bajos, y el Banco Central Europeo se empeña en mantenerlos bajos, a diferencia de 2008, no tendría margen de maniobra, porque margen de maniobra sería poder bajar tipos de interés para de alguna forma, digamos, estabilizar una situación financiera frágil. Es decir, estaríamos en el peor de todos los mundos. Y por eso sería, digamos, racional el que ambas partes, Estados Unidos y la Unión Europea, descalen el conflicto, busquen un modus vivendi y anclen en los mercados expectativas de mercados abiertos. Y para que esto pueda suceder necesitamos interlocutores serios, creíbles, con sentido de responsabilidad. Y aquí tenemos un problema. Tenemos al señor Trump y tenemos a la Comisión Europea. Escuchen, dentro de un momento le voy a decir yo en cuanto nos comparamos, los europeos que somos tan buenos y tan no sé qué, con lo que hace Trump. No somos tan diferentes. A lo mejor tenemos otros modales, pero quitando eso, no somos tan diferentes. ¿Cuál es el problema con Trump? Trump simplemente no cree o incluso desprecia los principios básicos del comercio internacional, que son multilateralidad, es decir, apertura frente a todos, al máximo, lo más posible, y no discriminación. Hay una pequeña salvedad que hay que hacer cuando se forman uniones aduaneras, como la Unión Europea. Aquí sí discriminamos a los que no son miembros de la Unión Europea, pero eso está previsto en los estatutos de la Organización Mundial de Comercio. Pero en general los principios son multilateralidad y no discriminación. El presidente norteamericano desconoce las obras de Adam Smith y David Ricardo y toda la literatura que hay sobre el comercio internacional y sobre el teorema de ventajas comparativas, todo eso lo desconoce o no le interesa. Él es simplemente un neomercantilista. Y para un neomercantilista, no hablo en términos peyorativos, hablo en términos de doctrina económica. Para un neomercantilista, lo bueno es la exportación, porque genera divisas y crea empleo. Y lo malo es la importación, porque cuesta, hay que pagar con divisas, y destruye empleo, según esta. Bueno, todos sabemos que lo que realmente genera beneficios a una sociedad es todo lo contrario. Es importar y no exportar. Usted imagínese que exportáramos el 100% del PIB aquí en España, ¿no? Una cuota de exportación, el 100%. Exportamos todo, pero nos quedamos sin mantequilla, sin arroz, sin coches, sin nada. Nos morimos todos, pero hemos exportado, somos grandes exportadores del mundo. Perfecta. Pero los neomercantilistas piensan así. Mientras que la importación es la que nos genera todo tipo de ventajas. Hay más competencia, cuando hay más competencia hay una mejor asignación de recursos, además como consumidores tenemos más posibilidades de hacer uso de nuestra soberanía como consumidor y comprar lo que nos gusta. Solo tiene que darse una vuelta por el Corte Inglés y fíjese de dónde vienen los productos. Imagínese por un momento que todo eso es lo que viene de afuera y ya no estaría ahí, ¿no? Podrían cerrar no sé cuántos centros del Corte Inglés porque sería superfluo, ¿no?
Es la importación la que es beneficiosa, no la exportación. Y eso Trump pues no lo considera. ¿Y qué pasa con la Comisión Europea? La Comisión Europea no es una alma de caridad en cuanto a política comercial, todo lo contrario. No es tan libre cambista como pretende hacernos creer. Y le voy a dar 2 o 3 ejemplos. Empecemos con las importaciones procedentes de Estados Unidos. La Unión Europea impone ya desde mucho tiempo, ya de antes de Trump, aranceles significativamente superiores a las importaciones de los Estados Unidos de lo que hacen los Estados Unidos con respecto a importaciones de la Unión Europea. En el caso de los automóviles, nosotros imponemos a la importación de automóviles de Estados Unidos el 10% y los americanos imponen a la importación de automóviles nuestros el 2,5%. Y eso de entrada. Luego tenemos todo el sistema de aranceles antidumping que aplica la Comisión Europea contra China y otros países emergentes, sin considerar que muchos estudios que hacemos no dan motivos para eso. Antidumping significa que se supone que un país exportador de estos países emergentes, de Asia o de Sudamérica, aplican competencia desleal, y entonces eso hay que evitarlo. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Competencia desleal, pues hay que combatirla. Pero es que la Comisión Europea confunde en muchos casos, y yo he trabajado mucho sobre esto y por eso sé de lo que hablo, confunde en muchos casos competencia desleal con simple ventaja competitiva. Porque son más eficientes en los costes o porque la mano de obra sea más barata, lo que es lógico, en países en desarrollo la mano de obra es más barata y en todos los productos son baratas. Pero eso no es competencia desleal, es simplemente el ser más competitivo en precios. Pero esto no se tiene en cuenta, arancel, antidumping. Y luego tenemos, el tercer ejemplo, para terminar esto, todo este esquema de la política agraria común. Yo me acuerdo cuando empezó todo esto con la política agraria común y desde luego nunca me hubiera imaginado que seres humanos serían capaces de construir un sistema de protección como el que han construido bajo el liderazgo de Francia y Alemania. Proteccionismo absoluto. Aquí solo se vende lo que la Comisión Europea permita. A los que más daño hace es a los países africanos, justo aquellos de los que vienen tantos inmigrantes, porque no les permitan que vendan todas las nueces y café y té y lo que tengan, porque claro, eso no, porque hay que proteger a los productores franceses y alemanes. Y los argentinos tampoco pueden vendernos toda la carne estupenda que tienen, los uruguayos tampoco, porque no, hay que comer carne de cerdo alemán, que dicen que es mejor, ¿no? Y los agricultores y ganaderos estadounidenses tampoco tienen libre acceso con sus productos al mercado europeo por lo mismo. O sea, aquí Trump tiene un argumento. Y yo siempre digo, y además como siempre he estado tratando de convencer a la Comisión Europea que haga el favor de cambiar esto, pues en este caso tengo que decir que ahí tiene razón. O sea, que no somos tan abiertos como tendríamos que ser. Aún así, aún teniendo, digamos, este punto de partida difícil por los interlocutores de los que acabo de hablar, sí vale la pena, digamos, negociar, porque se han realizado una serie de estudios últimamente en diversas instituciones, también alemanas, y todas llegan al mismo resultado, ¿no? Que vale la pena abrir mercados, abrir mercados porque los efectos en términos de más crecimiento económico y menos inflación son muy palpables. Y esto parece ser que también lo están viendo las grandes empresas norteamericanas, que han lanzado recientemente una campaña
pública bajo el lema de Americans for Free Trade. ¿Se acuerda de Trump? America first, América lo primero. Y ahora dicen las grandes compañías norteamericanas, Americans for Free Trade, América en favor de libre comercio. Claro, las grandes empresas conocen los vínculos que hay y las cadenas de valor que hay mundialmente y claro, están aterrorizados de que esto pueda deteriorarse. Y ya se ven los primeros efectos. ¿Ustedes se acuerdan que una de las primeras cosas que retóricamente anunció Trump fue la de suspender el NAFTA, el acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, que en siglas inglesas es NAFTA, y lo suprimió. Y esto causó mucho miedo, sobre todo en México, pero también en Canadá. ¿Y qué tenemos ahora? Pues justo ahora, hace 4 o 6 semanas, se ha firmado nuevo contrato, nuevo acuerdo entre estos 3 grandes países del norte de América. Tiene otro nombre, pero ha cambiado poco en cuanto a su contenido. Es decir, que sí tiene efecto el advertir sobre los posibles daños que un país se causa a sí mismo si se convierte en país proteccionista. Y eso es muy relevante y me gustaría que lo tuviera usted siempre en la cabeza. El que aplica el proteccionismo es el primer perdedor, el primero que paga esa factura. Luego los otros también, claro, por supuesto. Pero primero soy yo el que me daño cuando aplico proteccionismo. Y esto parece ser que, por lo menos en este caso, hemos tenido aquí algo positivo. Y esto podría ser, digamos, un aliciente para la Unión Europea de desarrollar una estrategia para restablecer de alguna forma el orden en las relaciones comerciales. Y yo diría que hay 3 vías por las que se podía actuar. Una, reactivar el famoso Tratado sobre Comercio e Inversión, el famoso TTIP, contra el que hubo tanta oposición en países europeos, en Alemania, en Francia, en Bélgica, también en España. Era hace año y medio, ya antes de llegar Trump, todavía en tiempos de Obama, era lo normal. Si uno no sabía lo que hacer un domingo por la tarde, se manifestaba en la plaza de Cibeles contra el TTIP. Nadie sabía lo que era eso, pero sonaba raro y ya, pues estamos en contra. Y así pasó en otros países. Y se ha quedado este tratado un tanto, digamos, congelado. Y esto se podía reactivar. La parte del comercio, reducciones de trabas arancelarias y no arancelarias, esto estaba muy avanzado y se puede completar. El tema de la inversión también se pueden encontrar reglas sobre la inversión directa, de lo que tienen que tener en cuenta, en fin, todo ese tipo de cosas. Segunda vía, establecer un régimen de libre comercio con países en desarrollo, lo que dije, a lo que hice alusión antes con la política agraria común, ¿no? Si dijéramos que, bueno, ya que tenemos este problema de la migración, que es tan grave y tal, que incluso ha terminado con la carrera de la señora Merkel, pues, ¿por qué no hacemos algo eficaz, algo eficiente en materia de ayuda a los países en desarrollo, para que haya menos incentivo para la gente de abandonar el país y buscarse un mejor futuro en Europa? Pues aquí siempre están en concordia 2 conceptos. Uno, que es el que más les gusta a los políticos, ¿no?, es dar ayuda financiera, dar dinero. Yo siempre he dicho que ¿por qué dais dinero a un gobierno? O si le dais el dinero a un gobierno de un país africano, pues ¿por qué no lo mandáis directamente a su cuenta en un banco suizo? ¿No? Porque es que para mí es absolutamente ineficiente mandarlo primero a África y luego de ahí otra vez para allá y todo el mundo cobra y tal, ¿no?
Pero lo que sí sabemos es que la ayuda financiera al desarrollo es una ayuda ineficiente y además ineficaz. O dicho de otra forma, también esto lo hemos analizado, es eficaz y eficiente donde no hace falta. O sea, si diéramos una ayuda financiera al desarrollo a Corea del Sur, le aseguro que esto le da un impulso adicional a los coreanos del sur que se ponen a temblar hasta los chinos. Pero si se le da a Uganda o a Tanzania o a la Costa del Marfil y tal, como le digo, mándelo a Suiza directamente. No funciona, porque no funcionan las administraciones en estos países. El concepto alternativo, del que yo soy muy partidario, es decir, pues vamos a abrir nuestros mercados y vamos a hacer lo que se dice aid by trade, es decir, ayuda por el camino de que vosotros podáis participar en el comercio exterior y utilizar ahí todas vuestras ventajas comparativas que tenéis, dado los recursos que tenéis y ese tipo de cosas. Y esto se podía, en vista del problema de la migración, podía ser el momento adecuado para hacer esto. Y la tercera vía es, tenemos ya algunos acuerdos comerciales en la Unión Europea en marcha con diversas economías emergentes, China, la India, países del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, pero sobre todo también la India, por cierto. Piensen también, cada vez que usted lea algo en los periódicos sobre China, pregúntese, bueno, ¿y por qué no escriben ustedes sobre la India? Porque la India lleva un camino, con un dinamismo ahí, también en el campo de la innovación tecnológica, una cosa realmente impresionante. Y son mercados enormes y una gente joven y con ansias, ganas de seguir adelante. Y aquí la Unión Europea ha estado bien asesorada, es decir, tenemos que estrechar vínculos comerciales también con estos, no para desvincularnos de Estados Unidos, no, sino aplicando el principio de la multilateralidad para que tengamos más vínculos también por otros lados. Dicho esto, voy a utilizar también un poco de tiempo que me queda para enfocar otro problema del proteccionismo del que se habla poco en el debate público, pero que a mi juicio es mucho más significativo. Y eso es lo que llamamos la competencia locacional. Suena muy raro, un término técnico y tal, nadie sabe lo que es esto. Pues mira, es fácil de entender. Cuando hablamos de competencia, siempre pensamos en mercados y pensamos en productos. Y ahí compite el A con el B, con productos, quién es más barato, quién es más atractivo y tal. Eso lo sabe todo el mundo y a eso nos referimos también al comercio exterior cuando hablamos de intentar que esta competencia pueda tener lugar a nivel internacional. La competencia locacional no tiene lugar entre empresas, sino tiene lugar entre estados. ¿Y por qué compiten los estados? ¿Qué es lo que quieren los estados? ¿Quieren atraer inversiones? ¿Quieren atraer tecnología? ¿Quieren atraer empleos? Esto lo hacen los estados. Y aquí hemos entrado en una carrera de competición muy, muy significativa. El modelo tradicional lo conocemos desde siempre entre los países avanzados. Hay los parámetros con los que compite, yo qué sé, Alemania con Francia, Francia con España, España con Italia, Italia con Estados Unidos. Son el sistema tributario, las infraestructuras económicas, el modelo educativo que exista en el país, las regulaciones de mercado, la asistencia sanitaria, la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana. Estos son parámetros que todos ellos los controla el gobierno de un Estado. Y cuanto mejor los controle, cuanto más atractivo los haga en comparación con lo que hacen otros Estados,
pues más inversiones vendrán, más personal cualificado vendrá, más empleo habrá. Lo que pasa es que eso lo hacemos todos y, por lo tanto, el efecto neto pues no se sabe, pero hasta ahora nos ha ido muy bien con esta competencia locacional. El nuevo modelo de competencia locacional es distinto, porque ahora nos encontramos con una competencia entre sistemas político-económicos. El occidental, con economía de mercado, frente al China, totalitario, con capitalismo de Estado. Y en ambas partes, los gobiernos pretenden otra vez conseguir que sus respectivos países lideren el desarrollo o la revolución científica o como se quiera llamar. Ya tuvimos una vez, simplemente lo digo aquí entre paréntesis para recordárselo, sobre todo a los jóvenes, ya tuvimos una vez un tipo así parecido de competencia locacional entre sistemas político-económicos. En la posguerra, entre el modelo de economía de mercado de los países libres y democráticos y el modelo de planificación central en los países comunistas bajo la órbita de la Unión Soviética. Todo aquí en Europa. Y nosotros en Alemania, incluso en nuestro propio país, con las dos Alemanias. Todos sabemos cómo ha terminado esto. La Unión Soviética y todos estos planteamientos pues, han sido un desastre y han desaparecido. Pero ahora no sabemos muy bien si esto con China va a funcionar de la misma manera, lo que llamamos la competición 3.0. ¿Por qué? En China gobierna un partido comunista. Eso todavía es más o menos comparable con la Unión Soviética. Pero, y eso es la diferencia con el Partido Comunista de la Unión Soviética en los años 50, 60, 70, o sea, durante todo ese periodo que llamamos el periodo de la Guerra Fría, el Partido Comunista China sabe amoldar su ideología a las necesidades de una economía que funcione. Con Mao Zedong no funcionó. Con Mao Zedong era, digamos, el Trump de entonces, que no tenía idea de nada, y así estuvo China. Pero ahora, desde 1978, cuando Deng Xiaoping empezó con sus reformas chinas y tal, es cuando China ha dado ese salto adelante, que ahora ya lo tenemos aquí delante, y muchos a lo mejor ya ni saben lo que era China hace 40 años. Y la estrategia del gobierno chino, lo que ellos llaman Made in China 2025, es simplemente una ofensiva innovadora en campos clave, en 10, entre ellos los robots industriales y la inteligencia artificial, los vehículos eléctricos, la biomedicina y otras, y convertirse allí en líderes. Bien, hasta ahí podemos decir, bien, están en su pleno derecho, lo pueden hacer. Los problemas empiezan en que para lograr esto, el gobierno chino hace uso de sus herramientas. Subvenciona masivamente estas actividades, interviene directa e indirectamente en las empresas, no facilita posiciones de capital mayoritarias de empresas extranjeras. Además, promueve el gobierno chino mismo, promueve inversiones en Europa, sobre todo en Alemania y en Estados Unidos, en estos campos de la futura tecnología, con el objetivo de adquirir cuanto know-how tecnológico sea posible. Estafas de propiedad intelectual forman parte de la política y prácticas de espionaje industrial también. Y por si les parece poco, también hacen un gran esfuerzo para atraer cabezas, cerebros, científicos, ingenieros a su país, que para ellos significaría un brain gain, pero para nosotros un brain drain, es decir, perderíamos capital humano y esto nos pondría en una situación complicada. No sabemos si todo esto, lo que quieren los chinos, se va
se va a poder realizar. Por un lado, ya sabemos que hay empresas importantes, multinacionales chinas, como ustedes bien saben, pero también hay problemas estructurales en la economía, un desmesurado peso de empresas públicas, un sector financiero frágil, una productividad laboral relativamente baja, hasta el 25% de la alemana, por ejemplo. Y esto ya está teniendo un efecto muy interesante en cuanto al comportamiento de empresas. Empresas alemanas que en los últimos años se han ido a China a producir ahí para aprovechar los costes más bajos comparativamente con los alemanes en la producción, están realocando la producción otra vez a su propio país, es decir, Alemania, porque claro, en la época de la robotización, pues esto compensa mucho las ventajas salariales que se podían haber obtenido en China. Y simplemente para deshacerse de una burocracia insufrible que existe en China. Pero lo esencial es de que para que esta nueva competencia locacional, lo que denominamos competencia 3.0, para que esto funcione en bien de todos, tienen que aplicarse las mismas reglas a todos. Tiene que haber lo que decimos un level playing field, reglas iguales para todos. Y eso no las tenemos. China no lo respeta. Y esto es, si lo entiendo bien, digamos, un motivo para darle la razón a Trump. Trump critica mucho China, dice que hay mucha competencia en los productos chinos porque son muy baratos y porque destruyen empleo, etc. Pero posiblemente Trump no piensa en eso. Sino posiblemente Trump piense en que lo que quiere es frenar en la medida de lo posible el avance tecnológico de China. Y en la Comisión Europea, pues, o en la Unión Europea, pues hacemos más o menos también algo parecido, hablamos más o menos igual, y se nos olvida que tanto los americanos como los europeos, en un aspecto nos comportamos como estos chinos, que ahora criticamos tanto, y es que no permitimos el acceso de inversiones directas extranjeras a sectores que nosotros, es decir, nuestros gobiernos, declaran como estratégicos o de interés nacional. O sea, en ese sentido, somos, otra vez, como ya en el caso del comercio exterior, tampoco lo hacemos mucho mejor. Y no quiero ni recordarles la guerra de subvenciones que libramos entre americanos y europeos por la construcción de los grandes aviones, ¿no? Airbus y Boeing, ¿no? Que prácticamente han desaparecido todas las demás empresas, ha quedado ahí un diopolo más o menos, pero hemos hecho lo mismo, es decir, que muchas veces nos comportamos también de una forma económicamente poco racional. Pero volviendo a la posible motivación de Trump, si Trump realmente lo que persigue es ganar él, para Estados Unidos, la guerra esta de la competencia locacional, eso podría tener un efecto colateral positivo en cuanto al proteccionismo en el comercio exterior, porque el gobierno chino, aunque quiera perseguir ahí sus objetivos, pero también necesita mercados abiertos en la economía mundial, necesita que la economía mundial sea boyante, porque si no lo consigue, pues entonces tampoco consigue crear niveles de empleo sostenibles, y sobre todo porque el presidente de la República de alguna forma también querrá mantener su autocracia política, ¿no? Y eso pues solo funciona si los mercados están abiertos. Y esto podría ser un aliciente para encontrar vías de entendimiento. ¿Y qué significa eso? Y con eso ya acabo. Yo creo que es la hora para la Organización Mundial de Comercio. No ya solo por los temas de los aranceles y tal, que eso también, pero sobre todo
para, digamos, endurecer el marco normativo para las actividades internacionales, multinacionales, es decir, para todo lo relacionado con inversiones directas, no hablo de las financieras, de inversiones directas en la economía real en los demás países. Y endurecer las reglas que implicaría varias cosas, yo mencionaría 4. Una, limitar las subvenciones a empresas. De todas formas, subvencionar a empresas es una cosa mala. El propio Petitbon lo sabe por experiencia propia. Subvencionar empresas no soluciona nunca un problema. Yo no conozco ningún caso, al menos en mi país, no sé aquí en España, pero aquí creo que tampoco, en el que subvencionando una empresa que no es capaz de mantenerse con sus propios modelos, con sus productos y tal en el mercado, que eso arregla las cosas. Lo único que hace es, por decir, una agonía, se tarda más en morir, se gasta un montón de dinero del contribuyente, pero no soluciona ningún problema. Por lo tanto, siempre es una ventaja eliminar subvenciones a las empresas. El segundo aspecto sería prohibir transferencias tecnológicas forzosas. Es decir, que cada país, pues, si quiere transferir tecnologías, que lo haga, pero que no se le obligue a nadie de hacerlas de una forma forzosa. Luego, no discriminar inversiones directas extranjeras. A las inversiones directas extranjeras que vengan a nuestros países, las debemos de tratar de la misma forma como tratamos a las inversiones de nuestras propias empresas en nuestros países. No hay ninguna necesidad por qué pensar, como pasa muchas veces en Alemania, cuando aparece ahí un chino y compra una empresa y dice, todo enseguida en el debate público, y esto es malísimo y no sé qué, y ahora los chinos nos van a dominar y no sé cuántos. Yo siempre les digo a mis compatriotas, digo, oye, cuando nosotros los alemanes que hemos estado invirtiendo en todo el mundo con nuestras empresas, ¿qué hubiéramos dicho si nos hubieran dicho lo mismo? Porque es igual, ¿no? Es igual. Cuando los alemanes invierten en Brasil, o en Argentina, o en Estados Unidos, o en China, o donde sea, lo único que deben de poder esperar es que se les dé el mismo trato regulatorio desde el punto de vista administrativo que a las empresas del propio país, pero no discriminarlas. Y finalmente, la protección de secretos comerciales y empresariales, incluida la propiedad intelectual sobre el know-how tecnológico. Se me ocurre en este momento, porque ustedes también lo saben, la cantidad de emails que hemos recibido a nivel individual en los últimos meses por esta nueva regulación europea sobre protección de datos y no sé qué, y que hay que dar el consentimiento y tal. Ahí de repente hay una casuística para controlar todo, que uno no sabe muy bien por qué hay que controlar todo esto, pero ahí lo tenemos y todos somos, digamos, partícipes en este proceso. Pues muy bien, pues yo digo, pues esto aplicarlo más bien, digamos, al nivel de empresarial, a nivel de actividad económica y proteger secretos comerciales. Hacer esto, decir esto es fácil, pero hacerlo muy complicado. ¿Por qué? La Organización Mundial de Comercio tiene 164 miembros actualmente. China es miembro también. Y en las decisiones se aplica el principio del consenso. O sea que prácticamente cada país tiene un veto. Si dice que no, pues no se hace. Y ahí tenemos la prueba con la ronda comercial de Doha, que empezó creo que hace 20 años y está ahí aparcada, no se mueve ya de su sitio, porque un país, India, ha dicho en su momento de que no está dispuesta a reducir las subvenciones al sector agrícola y abrir el sector agrícola a los demás productores del mundo. Y esto hace tan difícil ahora también, digamos, encontrar un acuerdo consensuado sobre estas normas de las que acabo de hablar. Y por lo tanto, la única posibilidad que veo yo para salir del atolladero es de que la Unión Europea tratara ella de consensuar
con Estados Unidos y con China primero, solo con Estados Unidos y con China, y al margen de la Organización Mundial de Comercio, unas reglas más estrictas sobre esta competencia locacional, y si esto resulta bien, entonces podría ser atractivo para que otros países se adhieran a esto. En fin, ¿lo conseguiremos o no restablecer el orden económico internacional basado en mercados abiertos? Pues la verdad es que no lo sé. Lo único que sé es que es indispensable, por lo que dije al principio. Yo creo que es absolutamente indispensable, pero me consta que eso necesita también un comportamiento corporativo por parte de los gobiernos, y esto siempre, como se ha dicho, es posiblemente uno de los bienes más escasos que tenemos. Pero creo que vale la pena hacerlo, y al mismo tiempo no olvidar, y eso también es importante, porque eso mejoraría las posibilidades de volver otra vez a mercados abiertos, el seguir haciendo nuestros propios deberes en la Unión Europea. Yo he hablado aquí ya muchas veces sobre esto, no hace falta que lo repita, pero que consisten en que mantengamos la disciplina presupuestaria y que hagamos las reformas estructurales que hay que hacer, que en cada país son distintas. Es decir, un programa anti-Italia, ¿no? para que nos situemos de alguna forma. Si hacemos nuestros deberes, pues entonces nuestras economías funcionarían más o menos bien. Por supuesto que serían vulnerables a shocks externos, eso es lógico cuando somos economías integradas en el sistema internacional, pero si la economía funciona más o menos bien, también es más fácil convencer a la sociedad en general de las virtudes de mercados abiertos internacionalmente, tanto para el comercio exterior como para la inversión directa extranjera. Muchas gracias.